Shalom Alejem, y vamos a continuar con la serie de estudios que comenzamos algún tiempo atrás, que tiene que ver con lo que es el Shulchan Aruch, Yakut Yosef. Estamos en el tercer volumen. Aquellos que siguen con nosotros, estamos en la página 249 del tercer volumen de Yakut Yosef. Todas estas series de Yakut Yosef lo puedes hallar no solamente a través de Ustream, sino también por YouTube, en nuestra página de YouTube. Y vamos a cubrir algunos capítulos muy importantes porque ya estamos entrando en lo que es la semana de Purim. Y obviamente después de Purim comenzamos la semana de Pesach y celebrando sobre esto. Aquellos que están con nosotros, estamos mirando lo que es el ayuno del 10 de Tebet, que ya pasó obviamente, y está escrito en Zeharaya, en Zacarías 8, verso 19, y así dijo Dios: el ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, serán para la casa de Judá de regocijo, alegría y fiestas felices. Nuestros Jajamim explicaron que esto se dijo con referencia a los cuartos ayunos obligatorios. El ayuno cuarto es con alusión al 17 del Tammuz, el cuarto mes del año. El año quinto, el 9 de Av, el quinto mes del año. El ayuno del séptimo es el tercero de Tishrei, el séptimo mes del año. Ayuno décimo es el 10 de Tebet, el décimo mes del año. Ahora, deben entender que todo esto que menciona el profeta es lo que se llama según la ley oral, porque de los profetas en adelante se considera lo que es leyes que fue pasado de generación en generación, comenzando con la misma boca del profeta. En consecuencia, el ayuno el décimo de Azarat Betebet, el décimo de Tebet, recae el décimo mes del año a partir de Nisan, pocos días después de Hanukkah. Todo judío debe de ayunar esta fecha en que ocurrieron grandes y dolorosos episodios al pueblo de Israel, para que de esta forma despierta y abrir nuestros corazones a la Teshuvah, recordando nuestros malos actos y nuestros antepasados que provocaron sufrimientos tan amargos. Así, recordando retornaremos y mejoraremos nuestro hecho como está escrito. Como dice: y confesaron sus pecados y los pecados de sus padres. En Vayikra, Levíticos capítulo 26, verso 40. Som Atzara Betebet, como su nombre lo indica, se lleva a cabo el décimo de Tebet. En esta fecha llegó hasta Jerusalén Nebuchadnezzar, el rey de Babel, con todo su ejército sitiando y ahogando la ciudad santa durante muchos meses, y esto señaló el comienzo de la destrucción de Jerusalén y de la casa santa. Sea la voluntad delante de Dios que pronto en nuestro tiempo le veamos reconstruida. Ese es el anhelo de cada judío. El episodio completo sucedió así: que durante el noveno año del reinado de Sediquiahu de Yehudá ocurrió este triste suceso que, como aclaramos, llevó a la destrucción del primer templo y al exilio de Babilonia. Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, estaba destinado a ser latigado, que castigaría a los judíos por tantas faltas cometidas transgrediendo preceptos básicos de nuestra Torá, entre ellos lo más grave, como la idolatría, casamientos mixtos con no judíos y derramamiento de sangre. La ocasión de este presentó cuando Sediquiahu quiso liberar la tierra de Judá del dominio de Nebucodonosor o Nebuchadnezzar, especialmente que el rey de Egipto vendría en su ayuda de acuerdo al convenio que tenían firmado, pero no fue así. Egipto, igualmente a Edom, se echó atrás dejando a Judá aislada y liberada a su suerte. Antes de comenzar su misión destructiva, Nebuchadnezzar quiso probar su destino y disparó una flecha en dirección a Roma, a la que también quería conquistar en forma definitiva, pero antes de su sorpresa, esta se desvió hacia Jerusalén. Antes disparó otra flecha, y esta vez hacia Jerusalén, y esta voló raudá y certera en el curso hasta desaparecerse. Hizo luego otras pruebas y todas le confirmaron que debía comenzar con Jerusalén. Ahora Nebuchadnezzar
supo que su éxito estaba en la victoria sobre la tierra de Judá y marchó con un enorme ejército hacia la santa ciudad. Aún así tenía la cólera de Dios, recordando muy bien el destino de Sanjerib, rey de Asiria, quien había sitiado a Jerusalén por primera vez, acabando en una desastrosa y vergonzosa derrota. Ahora, Nebuchadnezzar, que no quiso arriesgarse en demasiado, de manera que encomendó a Nebuzarán, un comandante y jefe, la misión de destruir a Jerusalén y a capturar al rey de Sediquiahu. El 10º día del mes de Tebet del año 3336, de acuerdo a nuestro calendario, en el año 424 antes de la época actual, Nebuzaradán sitió Jerusalén hasta que logró finalmente formar una muralla de capturar la ciudad el 17 de Tammuz, destruyendo así el templo el 9 de Av, o lo que es Tisha B'Av. El 10º de Tebet entonces marcó el comienzo del sitio, y para recordar por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra. Ayunamos en ese día rogando y pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados pasados y prometiendo de ser leales a nuestra fe y a nuestra Torah en el futuro, con la esperanza siempre firme en la llegada del Mashiach, el ungido Sediqueino, el justo Mesías, en la reconstrucción de Jerusalén y la casa santa. Este ayuno nunca ocurre en Shabbat, y si suele suceder en el día viernes, en cuyo caso no se aplaza ni se anticipa, puesto que el versículo del profeta así lo estipula claramente: Be'etzem hayom hazeh, en ese mismo día, por lo cual si el 10 de Teber es el viernes y se ayuna ese mismo día desde que alumbra el alba hasta que aparecen las estrellas, después de recitar Kiddush de Shabbat. Se acostumbran a anunciar en el ayuno del 10 de Tebet, también el 17 de Tammuz, el Shabbat anterior, que esta fecha después de la lectura de la Torah, especificando el día de la semana que recae. El 10 de Tebet se ayuna desde la dispunta del alba hasta la aparición de las estrellas. Todas las reglas concernientes a este y otros ayunos públicos se encuentran explicados anteriormente en nuestras charlas. Ahora, vamos a ver ahora la próxima, que es Tu Beshevat. Estamos en el capítulo 48, en la página 255 del tercer volumen del Shulchan Aruch Yakut Yosef. El día 15, lo que es aquí dice Tet Zayin, palabra formada por la letra, Tet Vav, palabra formada de la letra Tet Vav, cuando el valor numérico es 9 más 6, que son 15, respectivamente, del mes de Shevat. Interesante porque el número 15 normalmente se escribe Yod Hei, serían las primeras letras del nombre de Dios, y sin embargo lo escriben diferente para tener el mismo equivalente. Sin embargo, el principio del año para los árboles, porque tiene su importancia la derivación especial en las leyes siguientes. Número 1, Orla. Orla significa un nombre que se le da a los árboles frutales durante los primeros 3 años, cuando sus frutos están prohibidos de consumirse, o los terumot, ofrendas, maserot, los diezmos. Estos preceptos de la Torah se cumplen especialmente en Eretz Israel durante el tiempo de la casa santa. Obvio, todo lo que se menciona en Malají, que habla de los frutos, se da los diezmos de los frutos y de lo que es la parte de agricultura, no es aplicado hasta que el templo esté de pie de nuevo. En la actualidad solamente el precepto de Orla es la de la Torah en las tierras santas. En la diáspora fue establecido por los hajamim, eso es de los rabinos. Por lo tanto, el 15 de Shevat fija el Rosh Hashanah, Lanot, es decir, el año nuevo de los árboles. Está prohibido ayunar en ese día, sino más bien es tiempo de alegría, en esos lugares donde el novio acostumbra el ayunar el día de su boda, si este recae en Tu Beshevat, no ayuna. Sobre este tema, conveniente aclarar que en general los sefaradim en Israel y en muchas partes de la diáspora no ayunan el día de que su enlace de celebración matrimonial, en cualquier día del año. Todo esto lo vas a ver normalmente dentro de los grupos hasídicos y ashkenazí, donde ayunan el día de su boda en particular.
No se recitan los Tajanunim Ana Hashabnu en oraciones de Tu Beshevat si sucede en Shabbat. No dicen Sedakateja y Tefilá de Minha. Igualmente acostumbran a no recitar a los Tajunim en la oración vespertina de la víspera del 15 de Shabbat. Es tradicional en algunas comunidades llevar a cabo estudios especiales de la noche de Tu Beshevat, leyendo en sí el Zohar y la Mishnahot, asuntos referentes a la fecha. Existe en la actualidad en el libro de Prei Etz Hadar, es el fruto nuevo especial para Tu Beshevat, donde se encuentra el estudio de esta noche. Y es sabido que el estudio de un tema en su momento trae bendición al mundo. En especial si debe tratar de estudiar las reglas de Tu Beshevat concerniente a Orlá y Teremut y Maserot. Ese es un buen tiempo para aprender sobre todos estos temas de lo que es Orlá, los 3 años prohibidos que no se come lo que es del fruto de los primeros 3 años del árbol, y de lo que es Terumot, que es la ofrenda levantada, y Maserot, que es los diezmos y los diferentes diezmos que existen en cuanto a la agricultura y en relación al templo. Una tradición muy antigua es la de celebrar Tu B'Shvat consumiendo muchas y variadas frutas, especialmente de árbol, bendiciendo las verajot correspondiente a todo esto. Se debe de darse claramente por claro, al resaltar de esta manera el día de Rosh Hashanah, la Elanot, en especial buscar de bendecir sobre aquellos frutos que fue elogiado en el Israel. Esta es una hermosa tradición que debemos de conservar. Muy bien, cuando Tu B'Shvat recae en Shabbat, algunos acostumbran servir las frutas para bendecir sobre ellas después del Kiddush, antes de lavarse las manos para Hamotzi, pero no es muy correcta esta práctica por cuanto existen divergencias entre los legisladores de la Torah, y si al acabar debe pronunciar la bendición posterior o se liberan con el Berhat Hamazon, oración de gracia, al final de la cena. En esta circunstancia se sirvieron las frutas antes de la comida, comieron de un kazai 29 gramos antes de las diferentes opiniones con referencia si se dice o no la verajot a jaonot, bendiciones posteriores. Hay que indicar que no lo hagan, aplicando la regla de Safek Berajot Lehakel. Dudas en la bendición sea ligera. En los días hábiles no se deja deliberadamente la fruta para comer después de Birkat Hamazon con la intención de pronunciar una bendición posterior. La causa es clara, que hay Jajamim cuyo juicio es que está provocando una bendición innecesaria, exclusivamente cuando por olvido o confusión dejaron las frutas para después de la oración de gracia, Birkat Hamazon. Están autorizados a servirlas diciendo la bendición anterior y posterior. En Shabbat, sin embargo, está permitido dejar las frutas para después de Birkat Hamazon, así ganar bendiciones para completar las 100 berajot que se trata de alcanzar diariamente. Eso lo vimos anteriormente en el capítulo 1, en el primer tomo, el capítulo 70. Hay quienes acostumbran a mezclar etrog, frutos cítricos que se utiliza para el precepto del lulav durante la fiesta de Sukkot, con bastante azúcar, cociendo hasta y convirtiéndolo en una mermelada para comerlo particularmente la noche de Tu B'Shvat. Cuando existe la posibilidad de que una fruta esté agusanada antes de ingerirlo, es obligatorio partirlas y revisarla atentamente antes de decir la bendición que le corresponde, dado que está prohibido interrumpir para examinar la fruta entre la bendición y probarla. Pero si ya dijo la verajá y antes de probarlo recordó que no había analizado la fruta, no la prueba hasta haberlo hecho. Frutas en que hay la posibilidad que encuentren gusanos, hay que abrirlos y examinarlos antes de decir la bendición adecuada. Y como aclaramos anteriormente, es una prioridad advertir en cada oportunidad sobre la inspección de frutas y verduras que suelen venir a gusanos, dado que corre el riesgo de caer en una grave prohibición. El que ingiere un gusano transgrede 5 preceptos de no hacer de la Torá. Esto según el Talmud también, Pesajim, la página 24. Al margen de esto, impurifica su corazón para servir a Dios. Bendito sea su nombre. Es por eso es muy importante que cuando
están lavando los vegetales que buscan que hayan con sus ojos si hay gusanos. Obvio, hay algunas cosas que más adelante vamos a ver sobre cómo saber si, porque si vamos a ver demasiado, vamos a ver todos los tipos diferentes microbios que existen en las plantas, en las comidas, y no vamos a poder comer la comida. Pero obviamente es suficiente para poder demover lo que vemos con nuestros ojos, y esto es lo que indica la halajá, y por esto podemos entonces servir al Eterno con corazón limpio. Por esta causa, muy atenitadamente hizo la observación el Gaón Rabí Ezequiel de Silva, el autor del Pri Hadash, a los oradores que hablan sobre temas muy bonitos de la Torá, pero que olvidan advertir al pueblo sobre estas prohibiciones de gusanos y otras similares transgresiones de suma gravedad. Todo el que provoca la obtención de un sejut al público, el sejut de todos ellos está con él. Muy bien, vamos a ver ahora el orden de anticipación en las bendiciones. Dineke Dimam Baberajot, las frutas con las cuales se elogió la tierra de Israel. Son 7, como está escrito en la Torá, en Devarim capítulo 8, verso 8, tierra de trigo, cebada, de vid, higo, granada, tierra de aceite de olivo y de miel. El significado de miel es con referencia a la miel de dátiles, como está aclarado en el Talmud Yerushalmi, en el primer capítulo del tomo de Bikurim. La regla número 3, la fruta de las 7 especies tienen prioridad antes de cualquier fruto del árbol, para anticiparlas con la verajá. Ahora, aun cuando le guste más otra fruta, debe adelantar para bendecir sobre aquella que corresponde a una de las 7 especies nombradas anteriormente. También dentro de las 7 especies mismas existe la ley de prioridad para la bendición. Aquella que es nombrada primera en versículo se anticipa a la siguiente para la verajá, tomando en cuenta que el orden se considera a partir de la palabra tierra, estas 2 veces en el versículo. De esta forma, los dátiles están antes de las uvas, ya que está escrito dátiles en el segundo término al partir de la palabra tierra. Posterior, mientras que la vid está a partir de la palabra tierra primero, pero en el tercero el término, pero en tercer término. Muy bien. Sin embargo, hay quienes dicen que el vino está primero, dado que la importancia es tal, que se fijó una bendición especial de Boré Peri Hagefen. Además, adelante y alegra, hay quienes discuten esto y se considera que no se debe anticipar el vino de los dátiles, y así es la costumbre. En cambio, es la opinión unánime que un guisado de cereal, cualquier de los 5 especies, se anticipa el vino para la verajá. En consecuencia, de acuerdo a lo aclarado de lo anterior, se deduce que el orden de la anticipación para la bendición sobre el alimento es la siguiente. El pan cuya bendición es hamotzi se adelanta a todo alimentos. Por este motivo, cubren el pan cuando dicen kiddush sobre el vino en Shabbat, y los días festivos, simulando mostrar el pan, no se encuentra delante suyo para adelantarlo en la bendición. Luego sigue la bendición Boreb Minei Mezonot sobre los pasteles y lo demás. En este caso, el anterior se está elaborado con harina y de trigo y se anticipan al pan y al pastel que está hecho con harina y de cebada. Después siguen las aceitunas, la cual se dice la bendición Boré Peri Haetz, según en el orden de la prioridad. Los dátiles, cuya bendición es Boré Peri Haetz. A continuación, las uvas, Boré Peri Haetz. Y los higos, Boré Peri Haetz. Las granadas, cuya bendición también es Boré Peri Haetz. Y después de ellos, todos los demás frutos de árbol, acuerdo a su gusto. Diciendo Boré Peri Haetz sobre el primer fruto del árbol, y que come, libera todos los demás frutos de árbol que hay delante de él. Más aún, a pesar de que no estaban delante de suyo, pero su intención era comer de ellos y pensó eximirlos, cumplió y no necesita repetir la verajá. Muy bien, si confundió, anticipó la bendición sobre un fruto de árbol que está nombrado en el versículo, por ejemplo, granada, a uno que está nombrado antes, o inclusive un fruto de prioridad corriente de uno de los nombrados dentro de estas de las 7 especies, cumplió así
y cumplió con la verajá, puesto que la regla de prioridad para las 7 especies es premeditadamente, pero cuando ya no ocurrió en adelanto a otra fruta no es obstáculo. Toda esta regla de anticipación en las frutas y únicamente es procedente cuando ambas frutas están delante suyos y le apetece como comer de los dos, pero no es preciso esperar que traigan las frutas y tiene prioridad sobre bendecir sobre ella. Muy bien, sirvieron la mesa delante frutas de árbol y de la tierra, de acuerdo al de la ley, adelantar los frutos de la tierra, aun cuando los del árbol pertenezcan a las 7 especies con las cuales se le alabó la tierra de Israel, por cuanto la regla de prioridad para las frutas de las 7 especies solo recae dentro de las frutas de la idéntica verajá. Muy bien. De todas maneras, es correcto anticipar la bendición de acuerdo a la ley. Puede adelantar los frutos aun cuando el árbol pertenezcan a las 7 especies con las cuales se alabó la tierra de Israel, pero cuanto a la regla de prioridad para las frutas de las 7 especies solo recae dentro de las frutas de la idéntica verajá. De todas maneras, es correcto anticipar la bendición Borei Peri Haetz a la de Borei Peri Adama, excepción hecha cuando los frutos de la tierra le gustan más que los del árbol. En este caso, adelantará la verajá aquel que le más le agrade. La bendición de Borei Peri Haetz o Borei Peri Adama se adelanta de la Shehakol Nihiyah Bilbaro, puesto que las primeras son las más específicas. En todo caso, si se adelantó y bendijo primero Shehakol, no eximió a todas las frutas de Borei Peri Haetz, el Borei Peri Adama que estaban servidos delante de él, ya que a pesar de que los Jajamín dijeron sobre todo alimento, se bendijo Shehakol, cumplió. Talmud Babli, tomo Berajot, página 40, únicamente recae esta regla cuando pensó en liberar el Borei Peri Haetz y el Borei Peri Adama al decir lo que es la bendición Shehakol, lo que no aconteció en el caso de lo que tratamos. Es decir, para que se puedan entender, Shehakol es una bendición general que cubre muchas especies o puede cubrir muchas especies. Es por eso yo le aconsejo a la gente que cuando la gente se olviden de cuál verajá debe de pronunciar en el evento, que existe alguna duda, es bueno de tener siempre el Shehakol bien grabado en la mente. Asimismo se anticipó la verajá de Borei Peri Adama y había delante suyo también frutas del árbol, no se liberan estas de su verajá por haberse anticipado a decir Borei Peri Adama, ya que no tuvo intención directa de liberarla, pero si piensa eximirlas, cumple con la misma verajá. Dijo la bendición de Shehakol y Yabir Baró sobre una bebida, libera todos los alimentos sólidos que están servidos delante suyo. De la misma verajá y con la misma razón de la verajá de Shehakol sobre un alimento, exime a todas las bebidas que bendice sobre ellas Shehakol. Sobre las aceitunas no debe de decir la bendición de Borei Peri Haetz cuando las come dentro de la seudá, es decir, una comida formal. En este caso es aconsejable bendecir sobre un fruto eximiéndolo. También las aceitunas, comerlas acompañadas de pan. Todo aquel que disfruta o se satisface con algo que corresponde en este mundo sin decir la bendición adecuada es como si reniega de la santidad del cielo. Y es por eso la importancia de darle gracias al Eterno después de haber comido. Y por cierto, las reglas sobre las bendiciones y sus detalles son múltiples. Quien no está bien práctico en estas leyes puede muy fácilmente caer en la prohibición de la verajá levatalá, dice una bendición en vano, hasbe shalom. Al respecto es conocido la grave prohibición en la que cae aquel que dice la bendición innecesaria, transgrede uno de los 10 mandamientos de la Torá, como está escrito: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Esto también lo dice en Talmud Babli, en el tomo Berajot, la página 33. Todo el universo se conmocionó en el momento que el Eterno dijo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Un comentario entre esto es la importancia de no pronunciar el nombre como está escrito, como muchas personas hacen, no sabiendo que están cometiendo esto mismo que estamos hablando.
Es decir, que por siguiente es una sagrada obligación que recae sobre cada persona de Israel el estudiar perfectamente las reglas concernientes a la Berajot en nuestro principio libro de leyes de Shulchan Aruch, en lo que los últimos legisladores escribieron, puesto que la palabra de ellos nosotros vivimos, debemos aprenderla de memoria para llevarlo a cabo en su oportunidad. También escribieron los poskim Ajonim, los legisladores posteriores, que ante la gravedad de la prohibición de decir una bendición en mano, si hay dos o más hajamim en que en alguna situación dicen de no bendecir, aun cuando sean 10 o más lo que dicen que hay que bendecir, aplicamos la regla de Safek Berajol Lehakel. Y esto puede ver también Yavia Omer, el tomo 3, en la página 44, inclusive en los casos de donde en que el Madán en el Shulchan Aruch dictaminó de bendecir, si hay poskim se dicen lo contrario y es más correcto no bendecir, y esto está basado en Yavia Omer, tomo página 1, perdón, el tomo 1, página 138, y también Veyeshev alta Ase Adif, abstenerse pasivamente es preferible. Todo aquel que es cuidadoso y minucioso tanto en las reglas como en la pronunciación de las bendiciones, la bendición recae sobre él desde el cielo. Muy bien, vamos a ver la bendición en el capítulo 50 de lo que es esto de Midnei Berkat Shehiyanu. Shehiyanu Vigimanu Lesmanazé. Sobre una fruta nueva, es decir, se mueve de año en año y tiene una época específica para crecer. Cuando la come por primera vez en la temporada, bendice sobre ella la verajá de Shehiyanu. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Shehiyanu vigimanu vigianu lesman hazeh. Esta bendición se pronuncia después de la que corresponde normalmente. Sobre las frutas que no muestran una diferencia notable entre las nuevas y las temporadas anteriores, por ejemplo, las nueces no se adiciona a la bendición de Shehianu. Debe de anticipar la verajá correspondiente a la fruta antes de aumentar la bendición de Shehianu. Si sirvieron dos clases de frutas nuevas para él en esa temporada, es suficiente con decir Shehianu una vez para ambas. Pero si no estaban servidas delante suyo, bendice por cada fruta nueva que le van a estar sirviendo. Dijo la bendición de Boré Peri Haetz sobre una de las frutas de las 7 especies con la que elogió la tierra de Israel, y había en las mesas otras frutas de la misma bendición, pero nueva para él. En esa temporada no es necesario volver a decir la bendición de Boré Peri Haetz sobre la fruta nueva, únicamente bendice Shehiyanu, por cuanto la verajá de Haetz ya la cumplió a decir la primera. Igualmente las verduras cocidas que son nuevas para él, normalmente se las come dentro de una comida formal, los que no necesitan la primera verajá. Todas que se liberan de las de Homotzi deben bendecir sobre ellas solamente la bendición de Shehiyanu. El etrog, que es acompañado en lulav en el Sukkot, se acostumbra a comerlo entre Tu Beshevat. Como se explicó anteriormente, sobre el etrog, la opinión es unánime de que los poskim que no se aumenta la bendición de Shehianu, puesto que ya se hizo al tomarlo junto con el lulav en el primer día de la fiesta en Sukkot, junto con el lulav en el primer día de la fiesta de Sukkot. De esta forma ya se cumplió la bendición de Shehiyanu. También para comerlo en todos los casos, cuando se bendice Shehiyanu en el momento de ver una fruta nueva, ya no vuelve a repetir la verajá a la hora de ingerirlo. Sobre las frutas inyectadas también se adiciona la bendición adicional de Shehiyanu cuando comerla por primera vez en la temporada. Está de visita y le sirven una fruta nueva para él, bendice Shehiyanu, luego volvieron a servir otra fruta también en la nueva para él. Si estaba delante suyo, se libera con toda la misma verajá, pero si le trajeron después y esto no estaba presente, al decir Shehiyanu en el principio vuelve a bendecir. Lo más correcto es que la traigan para servir una detrás de otra, bendiciendo cada vez Shehiyanu sobre una fruta nueva diferente, sin pensar en otra cuando está bendiciendo sobre esta. No hay en orden ninguna duda de bendición necesaria.
en el mejor de los casos puede pensar claramente que no desea liberar sino al fruto que tiene delante suyo y no más para después poder bendecir la bendición de Shekianu sobre las otras frutas nuevas sin ninguna vacilación. Pues aquí terminamos esta parte de la sexta parte que cubrimos, que son de Tu Beshvat, terminando lo que es el ayuno de, perdón, el capítulo 47 al 50 del libro Shulchan Aruch, Yaku Yosef, el tercer volumen, y para la próxima vamos a estar viendo la séptima parte acá, que es Purim, y todo lo que tiene que ver con la lectura de Purim. Esté en contacto y vamos a verlo en la próxima clase. Shalom, shalom.